¿Sabías que las palabras que salen de tu boca pueden ser armas poderosas contra el enemigo? La Biblia no solo nos instruye, sino que nos equipa con verdades que el diablo no puede soportar escuchar. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Este versículo revela que cuando declaramos la palabra de Dios, activamos una fuerza que desarma cualquier mentira o ataque del enemigo. Hoy exploraremos 7 versículos que tienen el poder de derrotar al diablo y fortalecer tu fe en los momentos de mayor batalla espiritual. Prepárate para descubrir cómo estas palabras pueden cambiar tu vida y traer victoria en cada área de lucha. ¿Estás listo para usar la palabra de Dios como tu mejor defensa? ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas palabras tienen tanto poder? La Biblia nos enseña que las Escrituras no son meras letras en una página, sino palabras vivas, capaces de transformar corazones, fortalecer espíritus y desarmar al enemigo. Cada vez que declaras un versículo, estás activando una verdad que el diablo no puede soportar. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Este versículo no solo describe el poder de las Escrituras, sino que también revela su propósito: penetrar donde ninguna otra herramienta puede llegar, discerniendo intenciones, revelando verdades y desmantelando mentiras. El enemigo teme estas palabras porque conoce su origen. Cada versículo está cargado con la autoridad del mismo Dios, y al ser pronunciados se convierten en armas que exponen la oscuridad y afirman la victoria de Cristo. Cuando tomamos la palabra y la declaramos con fe, estamos empuñando una espada que no solo hiere, sino que también separa la verdad del engaño. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de esto en el desierto, cuando enfrentó al diablo no con argumentos humanos, sino con las Escrituras, diciendo: escrito está. Este acto no fue casual. Fue una demostración clara de cómo resistir al enemigo con el poder de la verdad divina. Sin embargo, la eficacia de la palabra no radica solo en leerla, sino en vivirla, creerla y proclamarla. Santiago 4:7 nos da un principio fundamental para derrotar al enemigo: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Este versículo combina dos acciones esenciales: la sumisión a Dios y la resistencia activa al enemigo. Someterse a Dios no es una postura pasiva, es un acto de rendición total, de reconocer su autoridad y confiar plenamente en su poder. Cuando eliges esta sumisión, estás colocando tu vida bajo su protección, y en ese lugar seguro tienes la fuerza para resistir al diablo y verlo huir. El diablo odia este tipo de resistencia porque le recuerda su derrota. Desde el principio su estrategia ha sido engañar, distorsionar la verdad y sembrar dudas. Pero cada vez que declaras un versículo como Santiago 4:7, estás afirmando que su influencia no tiene poder sobre una vida sometida a Dios. Estás proclamando que no caminas solo, sino bajo la autoridad del Todopoderoso, y eso lo desarma. No hay mentira que pueda sostenerse ante la verdad de Dios, ni ataque que prospere contra aquellos que están firmemente plantados en su palabra. Pensemos en la historia de Job, un hombre que enfrentó ataques directos del enemigo. Aunque perdió todo, nunca dejó de someterse a Dios. Job declaró: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Estas palabras no solo demostraron su fe, sino que también frustraron los planes del enemigo, que buscaba que Job blasfemara contra Dios. Este ejemplo nos muestra que la sumisión no es un signo de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Al someterte a Dios, estás reconociendo su soberanía y permitiendo que su poder obre en tu vida. Cuando declaras un versículo como Hebreos 4:12, no solo estás usando palabras,
estás invocando la presencia activa de Dios en tu situación. Es como encender una luz en la oscuridad más profunda, una luz que el enemigo no puede soportar. Esa es la razón por la que el diablo hará todo lo posible para desviar tu atención de la palabra, para hacerte dudar de su efectividad o para distraerte con preocupaciones mundanas. Pero cada vez que regresas a las Escrituras, cada vez que las proclamas con convicción, estás reafirmando tu posición en Cristo y recordándole al enemigo que ya ha sido derrotado. La eficacia de las Escrituras también se ve en cómo transforman al creyente desde adentro. No se trata solo de enfrentar ataques externos. La palabra tiene el poder de renovar nuestra mente y moldear nuestro carácter para alinearlo con el de Cristo. En Romanos 12:2, Pablo escribe: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esta transformación es vital, porque un corazón y una mente alineados con Dios son inmunes a las mentiras del enemigo. Cuando declaras un versículo con fe, no solo estás afectando tu entorno espiritual, estás permitiendo que Dios trabaje en tu interior, fortaleciendo tus convicciones y afirmando tu identidad en Él. La clave para vivir en esta verdad radica en la constancia. La sumisión a Dios y la resistencia al diablo no son eventos de una sola vez. Son prácticas diarias que deben formar parte de nuestra vida espiritual. Cada día trae sus propios desafíos y con ellos nuevas oportunidades para aferrarte a las Escrituras y caminar en obediencia. Es en esta perseverancia que descubres la verdadera libertad y poder que vienen de una relación íntima con Dios. Además, es importante recordar que el poder de la palabra no depende de nuestras emociones o circunstancias. Incluso cuando te sientes débil, cuando las dudas intentan infiltrarse o cuando las batallas parecen interminables, la verdad de las Escrituras permanece inmutable. El enemigo no tiene autoridad sobre un creyente que proclama la palabra de Dios con fe. Cada versículo es un recordatorio de la victoria de Cristo, una victoria que no puede ser revocada ni desafiada. Cuando eliges proclamar Hebreos 4:12 y Santiago 4:7 en medio de tus batallas, estás haciendo algo más que resistir. Estás tomando territorio. Estás avanzando en tu fe, afirmando tu posición en Cristo y recordándole al enemigo que su poder es limitado frente a la autoridad de Dios. Estos despertares espirituales, alimentados por la palabra, no solo impactan tu vida, también envían un mensaje claro al reino de las tinieblas, que perteneces a Dios, que estás cubierto por su gracia y que caminas en su victoria. La próxima vez que te encuentres en una batalla espiritual, recuerda estos principios. No intentes luchar con tus propias fuerzas o depender de estrategias humanas. Vuelve a las Escrituras, sométete a Dios y resiste al diablo con confianza, porque en esos momentos no estás solo. Tienes a tu disposición la palabra viva y eficaz, una espada que el enemigo no puede resistir. Y con cada declaración estás no solo enfrentando las mentiras del enemigo, sino viviendo en la verdad que te hace verdaderamente libre. Cuando se nos dice que debemos ponernos toda la armadura de Dios, es una invitación que va mucho más allá de imaginar una protección simbólica. Es un llamado a ser conscientes de la realidad de la batalla espiritual que enfrentamos diariamente y de cómo Dios ya nos ha equipado con todo lo necesario para salir victoriosos. En Efesios 6:11, Pablo no dice que debemos prepararnos con nuestras propias fuerzas. Dice que nos revistamos de lo que Dios ha provisto. Es su armadura, no la nuestra, lo que nos permite resistir las artimañas del diablo. Esas artimañas no siempre son obvias. A menudo llegan disfrazadas de pensamientos sutiles, una pequeña duda sembrada en tu mente, una preocupación que comienza como algo insignificante, pero que se convierte en un gigante, o una mentira que intentas ignorar, pero que termina debilitando tu fe. El enemigo es astuto y sabe dónde golpear. Por eso, Efesios 6:11 es tan poderoso, porque nos recuerda que no estamos indefensos. No importa cuán astuto sea el enemigo,
Dios ya ha provisto todo lo necesario para protegernos y avanzar con valentía. La armadura de Dios comienza con la verdad. Sin la verdad, todo lo demás se desmorona. El enemigo es conocido como el padre de la mentira, Juan 8:44, y su estrategia principal es distorsionar la verdad de Dios. Pero cuando te colocas el cinturón de la verdad, estás declarando que no aceptarás esas mentiras. Estás eligiendo caminar en la luz de la palabra, que es la única verdad absoluta. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando te aferras a esa verdad, el enemigo no tiene poder sobre ti. Luego viene la coraza de la justicia, que no es la justicia que tú puedes ganar o fabricar, sino la justicia que proviene de Dios. Cuando aceptas a Cristo, eres justificado por su sangre, y eso significa que estás protegido contra cualquier acusación del enemigo. Romanos 8:33-34 lo deja claro. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, y aún más, el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cada vez que el enemigo intenta recordarte tus errores o tus fracasos, puedes levantarte con confianza y declarar que tu justicia viene de Cristo, no de ti mismo. El escudo de la fe es otra pieza clave de esta armadura, porque es con este escudo que apagas los dardos encendidos del maligno. Esos dardos pueden venir en forma de pensamientos de miedo, inseguridad o duda. Tal vez el enemigo te dice que no eres lo suficientemente bueno, que no eres digno del amor de Dios, o que no tienes lo necesario para enfrentar los desafíos que se presentan. Pero con el escudo de la fe puedes responder con firmeza: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Esa fe no viene de tus propias fuerzas, sino de la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es tanto una herramienta defensiva como ofensiva. Es la única parte de la armadura diseñada para atacar. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió con el diablo ni trató de razonar con él. Simplemente declaró las Escrituras. Cada vez que dijo escrito está, estaba usando la espada del Espíritu para desarmar las mentiras del enemigo. De la misma manera, tú tienes acceso a esa espada. Cada versículo que declaras con fe es un golpe directo contra las estrategias del diablo. Es una afirmación de que estás firmemente plantado en la verdad de Dios. El enemigo odia este tipo de resistencia porque sabe que es inútil luchar contra un creyente que está completamente cubierto por la armadura de Dios. Sabe que cuando estás arraigado en la verdad, protegido por la justicia, fortalecido por la fe y armado con la palabra, no tiene oportunidad. Pero también sabe que muchos cristianos no son conscientes del poder que tienen a su disposición. Es por eso que Efesios 6:11 es tan crucial. Nos recuerda que no estamos indefensos, que no tenemos que enfrentarnos a las artimañas del diablo con nuestras propias fuerzas, sino con la armadura que Dios ha diseñado específicamente para nosotros. David es un ejemplo perfecto de alguien que entendió esto. Cuando enfrentó a Goliat, no llevaba una armadura física, llevaba algo mucho más poderoso. Su confianza estaba en el Señor, no en sus habilidades. Cuando declaró: tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. 1 Samuel 17:45 estaba mostrando que su verdadera armadura era espiritual, y esa confianza en Dios fue lo que le dio la victoria. Hoy esa misma armadura está disponible para ti. Cada pieza está diseñada para protegerte, fortalecerte y capacitarte para avanzar. Pero es tu responsabilidad ponértela. No basta con saber que existe. Debes decidir vestirte con ella todos los días. Efesios 6:11 no es una sugerencia, es una instrucción clara. Es un recordatorio de que la batalla espiritual es real, pero también de que la victoria ya ha sido asegurada en Cristo.
Cuando el enemigo intente susurrar mentiras, recuerda que tienes el cinturón de la verdad. Cuando trate de acusarte, recuerda que llevas la coraza de la justicia. Cuando busque sembrar miedo, levanta el escudo de la fe. Y cuando intente desviarte, empuña la espada del Espíritu y declara las promesas de Dios. Porque en esa armadura tienes todo lo que necesitas para resistir y vencer. Cada día es una oportunidad para decidir en qué o en quién confiarás. ¿Confiarás en tus propias fuerzas o te revestirás con la armadura de Dios? La respuesta a esa pregunta determinará no solo cómo enfrentas las pruebas, sino también cómo vives tu fe. Y cuando eliges ponerte toda la armadura, estás diciendo que confías completamente en el Señor, que estás listo para resistir cualquier ataque y que estás comprometido a caminar en la victoria que Cristo ya ganó por ti. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, no temas. Recuerda Efesios 6:11 y todo lo que representa. Ponte toda la armadura de Dios, declara su verdad con fe y avanza con confianza, sabiendo que la batalla no es tuya, sino del Señor. Y en esa verdad puedes descansar y caminar con la certeza de que la victoria es segura. Cuando Jesús fue llevado al desierto, no estaba solo enfrentando el hambre o la soledad, estaba enfrentando la esencia misma del engaño. En ese lugar árido y aparentemente vacío, se libraba una batalla que iba mucho más allá de lo físico. Era una confrontación espiritual donde el enemigo intentaba desviar el propósito de Dios en la vida de Jesús. Pero lo que ocurrió en ese lugar nos da una lección que resuena en nuestras propias vidas cada vez que enfrentamos una tentación, un desafío o un ataque. En el momento en que el diablo lo instó a convertir las piedras en pan, Jesús respondió con palabras que no solo lo desarmaron, sino que lo hicieron retroceder. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Este versículo no es solo una respuesta directa al enemigo, es una proclamación de verdad que desafía todas las mentiras que el diablo intenta sembrar. Nos recuerda que nuestra verdadera fuente de vida no se encuentra en lo material, en lo temporal, ni en lo visible, sino en lo eterno y en lo que Dios ha declarado. El enemigo odia este versículo porque expone la naturaleza efímera de sus engaños y reafirma la suficiencia absoluta de la palabra de Dios. El desierto, en muchos sentidos, representa los momentos de prueba en nuestra vida. Es ese espacio donde nos sentimos vulnerables, agotados o incluso desconectados. Tal vez has enfrentado situaciones que parecen desbordarte, donde las soluciones visibles no son suficientes y las dudas intentan colarse en tu mente. Es en esos momentos cuando el enemigo aparece, susurrando mentiras que intentan distraerte del propósito de Dios. Pero es también en esos momentos cuando la palabra de Dios se convierte en tu mayor ancla, en la luz que ilumina el camino, incluso en la oscuridad más densa. Jesús no eligió este versículo al azar. Era una cita directa de Deuteronomio 8:3, donde Moisés recordaba al pueblo de Israel cómo Dios los había sostenido en el desierto, no solo con el maná que descendía del cielo, sino con su palabra que guiaba sus pasos. Este contexto nos revela una verdad fundamental. La palabra de Dios no es solo algo que escuchamos o leemos. Es el alimento que sostiene nuestra alma, el sustento que nos da fuerza cuando todo lo demás parece fallar. El enemigo odia este tipo de proclamaciones porque lo enfrentan con su propia derrota. Él sabe que si logra desviarte de la palabra, puede debilitar tu fe y sembrar dudas en tu corazón. Pero cada vez que declaras que no solo de pan vive el hombre, estás reafirmando que tu confianza no está en las circunstancias, sino en el Dios que es fiel para suplir todas tus necesidades. Estás recordándole que sus mentiras no tienen cabida frente a la verdad eterna de las Escrituras. La tentación de convertir piedras en pan puede parecer distante de nuestra realidad, pero los principios son los mismos. En nuestra vida diaria enfrentamos situaciones que nos desafían
a comprometer nuestras convicciones, a buscar soluciones rápidas o a depender de nuestras propias fuerzas. Tal vez estás enfrentando una crisis financiera y el enemigo susurra que debes tomar atajos para salir adelante. O quizás estás lidiando con inseguridades y el diablo intenta convencerte de que necesitas la aprobación de los demás para sentirte completo. Pero cuando declaras Mateo 4:4, estás recordando que tu sustento, tu identidad y tu propósito no provienen de este mundo, sino de Dios. El poder de este versículo no radica solo en su proclamación, sino en su aplicación. Es un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más difíciles, la palabra de Dios es suficiente. Salmo 119:105 lo expresa perfectamente. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo complementa Mateo 4:4 al mostrarnos que la palabra no solo nos sostiene, sino que también nos guía. Es la luz que nos dirige en medio de la confusión, el mapa que nos lleva de regreso al propósito de Dios. La historia de Elías en el desierto es otro ejemplo poderoso de cómo la palabra de Dios nos fortalece en nuestros momentos de mayor necesidad. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, Elías se encontró huyendo y lleno de temor y desesperación. En 1 Reyes 19 vemos cómo, en su momento más bajo, Dios le envió un ángel para darle alimento y agua, recordándole que aún tenía un propósito por cumplir. Pero más allá del sustento físico, lo que realmente fortaleció a Elías fue la voz de Dios, hablándole en un susurro suave y asegurándole que no estaba solo. Esta historia nos muestra que, aunque las provisiones materiales son importantes, es la palabra de Dios la que realmente renueva nuestra fuerza y nos da dirección. Jesús, al declarar escrito está, no solo estaba reafirmando su confianza en el Padre, sino también modelando cómo debemos enfrentarnos a nuestras propias pruebas. Enfrentar al enemigo no requiere fuerza física ni argumentos complejos. Requiere fe en la verdad de Dios. Cada vez que declaras las Escrituras, estás siguiendo el ejemplo de Jesús, utilizando la misma arma espiritual que Él usó para vencer en el desierto. Y esa arma es tan efectiva hoy como lo fue entonces. El enemigo odia este versículo porque destruye una de sus estrategias principales: distraernos de lo eterno con lo temporal. Él quiere que nos enfoquemos en nuestras necesidades inmediatas, que nos preocupemos por lo que nos falta o que busquemos soluciones rápidas en lugar de confiar en el tiempo y los planes de Dios. Pero Mateo 4:4 corta de raíz esa distracción, recordándonos que lo eterno siempre tiene más peso que lo temporal y que la fidelidad de Dios es suficiente para suplir todo lo que necesitamos. La próxima vez que enfrentes una tentación o una prueba, recuerda las palabras de Jesús en el desierto. No intentes enfrentarte al enemigo con tus propias fuerzas, ni permitas que sus mentiras desvíen tu enfoque. Declara con fe que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque en esa declaración no solo estás resistiendo al enemigo, estás reafirmando tu identidad como hijo de Dios, tu dependencia de su palabra y tu confianza en su fidelidad. Jesús no necesitó largas explicaciones ni elaborados argumentos para vencer en el desierto. Solo necesitó la verdad de Dios, y esa verdad sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue entonces. Cuando proclames este versículo, recuerda que no estás solo. Estás siguiendo el ejemplo de aquel que venció todas las tentaciones y que te ha dado acceso al mismo poder a través de su palabra. En esos momentos de prueba, no importa cuán grandes parezcan los desafíos, puedes tener la certeza de que la palabra de Dios es suficiente. Es tu sustento, tu guía y tu victoria. Así como Jesús venció en el desierto, tú también puedes vencer en cualquier situación, porque su verdad nunca falla,
y su victoria ya es tuya. En el campo de batalla espiritual, una de las mayores armas que podemos empuñar es la certeza de que el poder de Dios es mayor que cualquier cosa que el enemigo pueda levantar en nuestra contra. Cuando las mentiras, los temores y las dudas intentan infiltrarse, hay un versículo que resuena con una verdad eterna que el diablo no puede soportar. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Estas palabras cargadas de autoridad no solo son un recordatorio de quién es Dios, sino también de quiénes somos nosotros en Él. El enemigo siempre busca atacar nuestra identidad, haciéndonos creer que no somos suficientes, que nuestras fallas nos descalifican o que estamos solos en la lucha. Pero este versículo destruye esas mentiras de raíz. Declara que dentro de nosotros habita el Espíritu Santo, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese poder no es algo distante o inalcanzable, está en nosotros, sosteniéndonos, guiándonos y capacitándonos para enfrentar cualquier batalla. Pensemos en la historia de Gedeón, un hombre que se veía a sí mismo como insignificante y sin fuerza, pero que fue llamado por Dios para liberar a Israel. En Jueces 6, cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo: «El Señor está contigo, hombre valiente». Gedeón, lleno de dudas, respondió señalando su falta de recursos y estatus. Pero Dios no lo eligió por su fuerza física o por su posición. Lo eligió porque su poder sería evidente en medio de la debilidad de Gedeón. Al final, Gedeón venció al enemigo, no con un ejército numeroso, sino con solo 300 hombres, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. El enemigo odia este versículo porque le recuerda que ya ha sido derrotado. Cuando declaras que el poder de Dios está dentro de ti, estás recordándole que la cruz selló su derrota y que no tiene autoridad sobre tu vida. Cada vez que proclamas esta verdad, estás desmantelando sus estrategias, anulando sus acusaciones y afirmando tu posición como hijo o hija de Dios. El poder de estas palabras no radica solo en lo que dicen, sino en lo que significan para nuestra identidad. Muchas veces, el enemigo intenta convencernos de que estamos solos en la batalla, de que nuestras fuerzas no son suficientes o de que nuestras circunstancias nos superan. Pero este versículo nos recuerda que no enfrentamos nada por nuestra cuenta. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es una garantía de que no importa cuán grande sea la montaña frente a nosotros, mayor es el poder que está dentro de nosotros. Este principio se refleja también en la vida de David, un joven pastor que enfrentó a un gigante armado y experimentado con nada más que una honda y 5 piedras. Desde una perspectiva humana, David no tenía ninguna posibilidad contra Goliat, pero su confianza no estaba en su habilidad o en sus armas, estaba en el Dios que lo había protegido antes y que lo protegería de nuevo. En 1 Samuel 17:45, David declaró con valentía: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». Esa declaración no solo mostró su fe, sino que también desarmó completamente a su enemigo. El enemigo teme a los creyentes que comprenden y caminan en su identidad en Cristo. Sabe que no puede prevalecer contra alguien que está lleno del Espíritu Santo y que confía plenamente en la victoria de Dios. Por eso, intenta sembrar dudas y temores utilizando nuestras circunstancias o nuestras fallas pasadas para hacernos sentir débiles. Pero cada vez que declaramos 1 Juan 4:4, estamos recordándole que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino del Dios que habita en nosotros. En nuestra vida diaria, esta verdad puede ser una ancla en medio de las tormentas. Tal vez enfrentas un diagnóstico médico que parece insuperable, una crisis financiera que te quita la paz o un conflicto que parece no tener solución. El enemigo aprovechará esas circunstancias para susurrar que no hay esperanza, que estás solo en esto o que no tienes lo necesario para salir adelante.
Pero cuando proclamas que mayor es el que está en ti, estás afirmando que no importa lo que enfrentes, el poder de Dios es suficiente para vencer. La historia de Josafat en 2 Crónicas 20 es otro recordatorio de esta verdad. Cuando el rey enfrentó una alianza de ejércitos mucho más grandes que su propio pueblo, no se enfocó en sus recursos limitados. En lugar de eso, reunió a toda la nación y clamó a Dios diciendo: no sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestra esperanza. Dios respondió con una promesa: no tendrán que luchar en esta batalla. Tomen sus posiciones, estén quietos y vean la salvación del Señor. Y así fue. Cuando Josafat y su pueblo comenzaron a alabar a Dios, los ejércitos enemigos se confundieron y se destruyeron entre sí. Este evento no solo muestra el poder de Dios, sino también cómo su presencia transforma nuestras batallas en victorias. El enemigo odia cuando declaramos la grandeza de Dios porque no puede competir con ella. Sabe que su poder es limitado y que no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, pero necesita que lo olvidemos, que dejemos de proclamar las Escrituras y que confiemos en nuestras propias fuerzas. Por eso es tan importante mantener esta verdad viva en nuestro corazón y en nuestras palabras. Cuando declaras que mayor es el que está en ti, estás renovando tu mente y afirmando tu identidad. Estás recordándote a ti mismo que no importa lo que el mundo diga, lo que otros piensen o lo que el enemigo intente, el poder de Dios que vive en ti es suficiente para superar cualquier obstáculo. Estás proclamando que no estás solo, que no estás indefenso y que no estás vencido. Jesús prometió en Juan 16:33: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esa victoria no es solo suya, es nuestra también. Y cada vez que declaramos 1 Juan 4:4, estamos tomando nuestra posición en esa victoria, afirmando que nada puede separarnos del amor y el poder de Dios. En esos momentos en los que te sientas débil, cuando las circunstancias parezcan abrumadoras o cuando el enemigo intente hacerte dudar, recuerda que no estás luchando solo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. Esa es la verdad que el enemigo no soporta escuchar, porque sabe que un creyente que camina en esa certeza es imparable. Cada vez que proclames estas palabras, hazlo con la convicción de que estás afirmando una verdad eterna. No importa lo que enfrentes, no importa cuán grande sea la batalla, siempre puedes confiar en que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y esa verdad no solo te sostendrá, te dará la victoria. La protección divina no es un concepto abstracto ni una idea distante. Es una realidad viva que nos rodea constantemente. Sin importar las circunstancias, aquellos que confían en Dios están bajo su cuidado inquebrantable. En Salmos 91, 11, 12 encontramos una promesa que el enemigo odia con intensidad. Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Estas palabras no son solo una declaración de seguridad, son una garantía de que no estamos solos, incluso en los momentos más oscuros. El enemigo odia este versículo porque destruye una de sus estrategias más comunes, el miedo. Él intenta que los hijos de Dios duden de su protección, que crean que están desamparados o que piensen que los ataques son más fuertes que las promesas de Dios. Pero cuando declaras Salmos 91, 11, 12, estás proclamando que tu vida está en manos del Todopoderoso, que tus pasos son guiados por ángeles y que ninguna táctica del enemigo puede prevalecer contra ti. En la Biblia, la protección divina es un tema recurrente que atraviesa la vida de muchos de los héroes de la fe. Pensemos en Daniel, quien fue lanzado al foso de los leones. Desde una perspectiva humana, su situación parecía desesperada, pero Dios no lo dejó solo. En Daniel 6:22 leemos cómo el profeta testifica que mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Este acto
no fue solo una intervención sobrenatural, fue una declaración de que aquellos que confían en el Señor nunca son abandonados. El enemigo odia este tipo de historias porque no puede competir con la fidelidad de Dios. Cada vez que recuerdas cómo Él protege a sus hijos, estás reafirmando que su cuidado no es circunstancial, sino constante. Salmos 91, 11-12. No solo nos habla de protección, nos asegura que Dios envía a sus ángeles para velar por nosotros, para guiarnos y para levantarnos cuando tropezamos. El ministerio de los ángeles es algo que a menudo olvidamos, pero la Biblia está llena de ejemplos de cómo ellos son enviados para proteger, guiar y asistir a los creyentes. En Segundos Reyes 6 encontramos la historia de Eliseo y su siervo, quienes estaban rodeados por un ejército enemigo. El siervo estaba aterrorizado, pero Eliseo le dijo: no tengas miedo, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Luego oró para que Dios abriera los ojos del siervo, y éste vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Este evento no solo mostró el poder de Dios, sino también cómo Él despliega a sus ángeles para proteger a quienes confían en Él. El enemigo odia que declaremos esta verdad, porque sabe que cuando lo hacemos, debilitamos su estrategia de intimidación. El miedo es una de las herramientas más efectivas que usa para paralizar a los creyentes, para hacerlos dudar de la presencia de Dios y para impedir que avancen en fe. Pero Salmos 91, 11, 12 corta de raíz ese miedo, recordándonos que estamos rodeados por una protección divina que es impenetrable. Pensemos también en Pedro, quien fue liberado de la prisión por un ángel en Hechos 12. Mientras la iglesia oraba fervientemente por él, Dios respondió enviando a un mensajero celestial para abrir las puertas de la cárcel y guiar a Pedro hacia la libertad. Este evento no solo muestra el poder de la oración intercesora, sino también cómo los ángeles actúan en nuestras vidas, incluso cuando no somos conscientes de su presencia. El enemigo odia estas historias porque revelan que su poder es limitado, que no tiene la última palabra y que no puede detener los planes de Dios. Cada vez que declaras Salmos 91, 11, 12, estás afirmando que los ángeles del Señor están a tu alrededor, que ellos son enviados para protegerte y que ningún ataque del enemigo puede prevalecer contra ti. En nuestra vida diaria, esta promesa es una fuente de consuelo y confianza. Tal vez enfrentas una situación que parece fuera de tu control, un peligro inminente o una batalla espiritual que parece interminable. En esos momentos, el enemigo susurra que estás solo, que no hay salida o que el peligro es demasiado grande. Pero cuando proclamas Salmos 91, 11, 12, estás diciendo que no importa lo que enfrentes, Dios ya ha enviado a sus ángeles para protegerte, para guiarte y para asegurarse de que no tropieces. La historia de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego en Daniel 3 también refleja esta verdad. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego se negaron a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor, fueron arrojados al horno ardiente. Pero en medio de las llamas apareció un cuarto hombre que muchos creen que fue un ángel o una manifestación de la presencia de Dios. Los jóvenes no solo salieron ilesos, ni siquiera olían a humo. Este evento no solo mostró la protección divina, sino también cómo Dios se manifiesta en medio de nuestras pruebas más intensas. El enemigo odia esta narrativa porque no puede competir con la fidelidad de Dios. Sabe que cuando un creyente camina en la confianza de que está protegido por ángeles y por la presencia misma de Dios, sus ataques pierden eficacia. Salmos 91, 11, 12 no es solo un versículo. Es una proclamación de que estamos rodeados por la presencia divina, que nuestros pasos son dirigidos por el Todopoderoso y que ninguna táctica del enemigo puede prosperar contra nosotros. Cada vez que declares esta promesa, hazlo con la certeza de que no estás solo. Los ángeles del Señor están contigo, guiándote, protegiéndote y asegurándose de que los planes de Dios para tu vida se cumplan.
No importa cuán grande sea el peligro, cuán intensa sea la batalla o cuán oscuro parezca el camino, puedes confiar en que Dios ya ha enviado a sus ángeles para cuidar de ti. Jesús mismo reconoció esta verdad cuando enfrentó su propia prueba en el desierto. En Mateo 4:6, el diablo intentó torcer este versículo al decir: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: mandará que sus ángeles te cuiden y te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Pero Jesús respondió con sabiduría y autoridad, mostrando que no se trataba de poner a prueba a Dios, sino de confiar en su plan perfecto. Este intercambio no solo muestra cómo el enemigo intenta manipular las Escrituras, sino también cómo la verdad de Dios prevalece siempre. En los momentos de incertidumbre, en las noches más oscuras y en las pruebas más difíciles, Salmos 91, 11, 12 nos da una certeza inquebrantable. No estamos solos, estamos rodeados por una protección divina que va más allá de lo que podemos ver, entender o imaginar. Cada vez que proclames este versículo, hazlo con la confianza de que los ángeles del Señor están a tu alrededor, guiándote, protegiéndote y asegurándote de que su propósito se cumpla en tu vida. Porque mayor es el Dios que cuida de ti que cualquier desafío que puedas enfrentar, y su fidelidad es tu refugio en cada situación. La victoria es un concepto que en el corazón de cada creyente resuena con la esperanza de algo eterno. No es una victoria temporal ni superficial, sino una que lo abarca todo, sellada por la obra de Cristo. En Romanos 8:37 encontramos una declaración que el enemigo odia profundamente. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este versículo no solo afirma nuestra posición en Cristo, sino que también destruye cualquier intento del diablo de hacernos creer que estamos derrotados, solos o desprotegidos. El enemigo odia esta verdad porque le recuerda su derrota definitiva. En la cruz Jesús no solo pagó el precio por nuestros pecados, también aseguró nuestra victoria eterna. El diablo no quiere que recordemos esto porque sabe que un creyente que camina en la certeza de ser más que vencedor es alguien que no se deja intimidar por sus mentiras ni por sus ataques. Cada vez que declaras Romanos 8:37, estás recordándole que no tiene poder sobre tu vida y que su destino ya está sellado. La frase más que vencedores no se trata solo de superar desafíos. Habla de una victoria que va más allá de lo que podemos imaginar. No significa simplemente salir adelante, sino hacerlo con la certeza de que nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios. Este versículo está incrustado en un pasaje que describe una lista de adversidades, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Pablo no menciona estas cosas para alarmarnos, sino para recordarnos que, aunque enfrentemos estas pruebas, seguimos siendo vencedores. Pensemos en la historia de José, un hombre que enfrentó una cadena de adversidades que podrían haberlo hecho dudar del propósito de Dios para su vida. Desde ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, hasta ser acusado falsamente y encarcelado, parecía que todo estaba en su contra. Pero José nunca perdió la fe en que Dios estaba con él. Al final, lo que el enemigo intentó usar para destruirlo, Dios lo usó para el bien. En Génesis 50:20, José dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esta declaración no solo muestra su fe, sino también cómo la victoria de Dios siempre trasciende las circunstancias. El enemigo odia esta perspectiva porque le quita poder. Quiere que nos enfoquemos en las dificultades, que dudemos de la bondad de Dios o que creamos que nuestras batallas son insuperables. Pero Romanos 8:37 nos recuerda que no solo tenemos la victoria, tenemos una victoria que ya ha sido asegurada por el amor inquebrantable de Dios. Jesús mismo nos mostró cómo vivir como más que vencedores. Durante su ministerio enfrentó rechazo, acusaciones y traición,
pero nunca permitió que esas pruebas definieran su propósito. En Juan 16:33 dijo a sus discípulos: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta declaración no solo es un recordatorio de su victoria, sino también de que su triunfo es nuestro. El enemigo odia esta verdad porque sabe que cuando vivimos con esta confianza, no hay nada que pueda desviarnos del plan de Dios. Cada vez que declaras que eres más que vencedor, estás afirmando que las pruebas que enfrentas no son el final de tu historia. Estás diciendo que, aunque el enemigo intente levantarse contra ti, no puedes superar el poder del Dios que vive en ti. En la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de cómo Dios convierte las derrotas en victorias. Pensemos en Esther, una joven que pasó de ser una huérfana a ser la reina que salvaría a su pueblo. Cuando Amán planeó destruir a los judíos, parecía que todo estaba perdido. Pero Dios usó a Esther para revertir la situación, y lo que parecía una derrota segura se convirtió en una victoria gloriosa. Este tipo de intervenciones divinas no son coincidencias. Son el reflejo de cómo Dios obra para asegurar la victoria de sus hijos. En nuestra vida diaria, Romanos 8:37 tiene un significado práctico y transformador. Tal vez enfrentas una situación que parece insuperable, un diagnóstico médico que te llena de temor, una pérdida que ha dejado un vacío profundo, o una batalla espiritual que parece interminable. El enemigo quiere que creas que estás derrotado, que no tienes salida, o que tus oraciones no son escuchadas. Pero cuando proclamas que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, estás recordándote a ti mismo y al enemigo que tu victoria no depende de tus circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. La historia de Pablo y Silas en la cárcel es otro ejemplo poderoso. En Hechos 16, después de ser golpeados y encadenados, hicieron algo que desconcertó al enemigo. Comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Mientras lo hacían, las puertas de la cárcel se abrieron y sus cadenas se rompieron. Este evento no solo fue una liberación física, sino también una declaración espiritual de que incluso en las circunstancias más oscuras, la victoria de Dios está presente. El enemigo odia este tipo de fe porque no puede derrotar a alguien que alaba a Dios en medio de las pruebas. Cada vez que eliges proclamar Romanos 8:37, estás haciendo lo mismo. Estás declarando que no importa lo que enfrentes, ya eres más que vencedor porque el amor de Dios te sostiene y su plan para ti no puede ser frustrado. Jesús nos mostró en la cruz que la victoria no siempre se ve como pensamos. Desde una perspectiva humana, su crucifixión parecía una derrota, pero en realidad fue el acto más grande de victoria que el mundo jamás ha conocido. En ese momento Él derrotó al pecado, a la muerte y al enemigo de una vez por todas. Romanos 8:37 es un eco de esa verdad, recordándonos que nuestra victoria no depende de nuestras fuerzas, sino del amor que Cristo demostró en la cruz. Cada vez que enfrentes una batalla, recuerda que no luchas por tu cuenta. Tienes al Espíritu Santo dentro de ti, guiándote, fortaleciéndote y asegurándote que no estás solo. Esta certeza es lo que hace que el enemigo tiemble, porque sabe que no puede prevalecer contra alguien que camina en la verdad de Romanos 8:37. Cuando declares este versículo, hazlo con la confianza de que no importa lo que enfrentes, Dios ya ha preparado el camino para tu victoria. Estás en sus manos y su amor por ti es inquebrantable. Esta verdad no solo te sostiene en medio de las pruebas, también te da la fuerza para avanzar, para confiar y para vivir con la certeza de que nada puede separarte de su amor. En cada momento de tu vida, recuerda que ser más que vencedor no significa que no enfrentarás desafíos, sino que esos desafíos nunca podrán definirte ni derrotarte. Porque en Cristo ya tienes la victoria, y esa victoria es eterna. La palabra de Dios no es solo un conjunto de frases sagradas, es un arma viva, eficaz y poderosa que transforma vidas, derrota las mentiras del enemigo y establece la verdad de Dios
en nuestros corazones. A lo largo de este guión, hemos explorado 7 versículos que el diablo no puede soportar, porque cada uno de ellos proclama la victoria de Dios, reafirma nuestra identidad en Cristo y nos recuerda el poder que tenemos a través de su palabra. Ahora, mientras concluimos, es fundamental no solo reflexionar sobre estas verdades, sino también abrazarlas con fe y convicción, permitiendo que transformen nuestra forma de vivir y de luchar nuestras batallas espirituales. El enemigo siempre intentará sembrar dudas, pero cada uno de estos versículos le recuerda su derrota. Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como una espada de 2 filos. Este versículo nos revela que las Escrituras no son meras palabras, son herramientas divinas que penetran lo más profundo de nuestro ser, desarmando mentiras y revelando verdades. Cuando proclamas este versículo, estás usando una espada que no solo defiende, sino que también desmantela las estrategias del enemigo. Santiago 4:7 nos enseña que la sumisión a Dios es el primer paso hacia la victoria espiritual. Resistir al diablo no es posible sin primero reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas. Este versículo nos recuerda que no estamos luchando solos, estamos bajo el cuidado de un Dios que pelea nuestras batallas cuando nos sometemos a Él. Y cada vez que proclamamos estas palabras, estamos diciendo al enemigo que su poder es nulo frente a la autoridad divina. Efesios 6:11 nos llama a vestirnos con toda la armadura de Dios, preparándonos para enfrentar las artimañas del diablo. Este versículo no es solo un recordatorio de la batalla espiritual que enfrentamos, es una invitación a vivir en constante dependencia de la protección y provisión de Dios. El enemigo odia esta verdad porque sabe que un creyente completamente armado con la verdad, la justicia y la fe es imparable. Mateo 4:4 nos lleva al desierto, donde Jesús mismo enfrentó al diablo con las palabras "escrito está". Este versículo nos enseña que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando declaramos esta verdad, estamos afirmando que nuestra dependencia no está en lo material, sino en lo eterno. Y esa declaración desarma al enemigo, porque le recuerda que no tiene autoridad sobre aquellos que dependen de la palabra de Dios. 1 Juan 4:4 proclama una verdad que el enemigo no soporta escuchar: mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Este versículo reafirma nuestra identidad como hijos de Dios y nos asegura que el Espíritu que vive en nosotros es más poderoso que cualquier fuerza externa. Cada vez que declaras estas palabras, estás recordándole al diablo que su derrota ya fue sellada en la cruz y que no tiene poder sobre tu vida. Salmos 91:11-12 nos asegura la protección divina, recordándonos que Dios ha enviado a sus ángeles para cuidarnos y levantarnos cuando tropezamos. Este versículo no solo habla de la seguridad física, sino también de la confianza espiritual que tenemos en un Dios que nunca nos abandona. El enemigo odia esta verdad porque sabe que no puede tocar a aquellos que están rodeados por la protección divina. Finalmente, Romanos 8:37 nos declara como más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este versículo encapsula la victoria total y eterna que tenemos en Cristo, una victoria que trasciende cualquier circunstancia. El enemigo no quiere que vivas en esta verdad, porque sabe que un creyente que camina como vencedor no puede ser detenido. Cada uno de estos versículos es más que una declaración, es una promesa viva que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Cuando los hacemos parte de nuestra oración, de nuestras reflexiones y de nuestra proclamación diaria, estamos eligiendo caminar en la verdad de Dios, fortaleciendo nuestra fe y debilitando al enemigo. Jesús nos mostró que la palabra de Dios es suficiente para vencer cualquier tentación, prueba o ataque. En el desierto, no usó argumentos humanos ni intentó razonar con el enemigo. Simplemente declaró la verdad de las Escrituras con autoridad. Ese mismo poder está disponible para nosotros hoy.
Cada vez que enfrentemos una lucha, podemos elegir seguir su ejemplo y declarar la palabra de Dios con fe, sabiendo que es viva, eficaz y poderosa. Pero esta victoria no se trata solo de resistir al enemigo, se trata de vivir en la plenitud de lo que Dios nos ha dado. Ser más que vencedores no significa que no enfrentaremos pruebas, sino que esas pruebas nunca podrán definirnos ni derrotarnos. En cada batalla, en cada desafío, en cada momento de incertidumbre, podemos caminar con la certeza de que el poder de Dios en nosotros es mayor que cualquier oposición. La clave para vivir en esta victoria radica en abrazar estos versículos como verdades personales, no solo como ideas teológicas. Cada palabra de las Escrituras tiene un propósito, y cuando las proclamamos con fe, estamos activando su poder en nuestra vida diaria. El enemigo odia estas proclamaciones porque sabe que no puede prevalecer contra alguien que camina en la verdad de Dios. En tu vida cotidiana, estas verdades pueden ser un ancla en medio de las tormentas. Cuando las dudas intenten infiltrarse, recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando las tentaciones se presenten, declara que no solo de pan vive el hombre. Cuando el miedo intente paralizarte, proclama que mayor es el que está en ti. Y cuando las pruebas parezcan insuperables, afirma que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Estas verdades no son solo para los momentos difíciles, son para cada día, cada decisión y cada paso que damos en nuestra fe. Vivir en la verdad de estos versículos no solo nos protege, también nos transforma, fortaleciendo nuestra relación con Dios y nuestra capacidad para impactar a otros con su amor y su poder. El enemigo odia cuando un creyente camina en esta certeza, porque sabe que no puede detener a alguien que vive en la plenitud de la palabra de Dios. Pero más allá de lo que el enemigo odia, lo que realmente importa es lo que estas verdades significan para ti: libertad, poder, victoria y una relación íntima con el Dios que te ama incondicionalmente. Así que, mientras concluyes este recorrido por estos 7 versículos poderosos, no los dejes como una simple lista o como un recordatorio pasajero. Hazlos parte de tu vida, escríbelos en tu corazón y proclámalos en cada situación. Porque cuando caminas en la verdad de Dios, no solo estás resistiendo al enemigo, estás viviendo en la victoria que Cristo ya aseguró para ti. No importa lo que enfrentes, no importa cuán grande sea el desafío, siempre puedes confiar en que la palabra de Dios es suficiente. Es tu espada, tu escudo, tu refugio y tu guía. Y en esa verdad puedes descansar y caminar con la certeza de que nada puede separarte del amor de Dios y de que en Cristo eres más que vencedor.